Vivimos en una época donde todo lo sagrado ha sido tribalizado y lo profundo ha sido superficializado. La palabra Kabbalah ha sido malinterpretada, distorsionada, banalizada, incluso temida. Hay quienes creen que es una secta, otros la asocian con brujería y no faltan aquellos que la mezclan con prácticas ocultistas. Pero ¿esto será cierto? Bueno, te puedo decir en adelantado que esto nada tiene que ver con su raíz original. Entonces, ¿qué es realmente la Kabbalah? ¿Es una doctrina secreta o un camino místico reservado solo para unos pocos? En este vídeo nos proponemos aclarecer con rigor filológico, histórico y además espiritual el significado profundo de esta sabiduría. Además, vamos a ir desmitificando sus caricaturas y vamos a situarla en su contexto vivo y original. Pero antes de poder responder qué es la Kabbalah, es necesario desmontar lo que no es. Contrario a algunas opiniones populares, la Kabbalah no es ni una superstición ni una corriente exotérica desvinculada de la tradición judía, ni tampoco un sistema de adivinación estilo a la New Age. Moshe Idel, en su revolucionaria obra Kabbalah, Nuevas Perspectivas, desmonta la visión monolítica y estática que por décadas se había cimentado gracias a los estudios pioneros de Gershon Scholem. Mientras Scholem enfatizó el desarrollo histórico y teológico de la mística judía, Idel propone una lectura más fluida, yo pudiera decir también que multidimensional y experiencial de la Kabbalah, desentrañando su carácter estático, teúrgico y también meditativo. Desde esta mirada más plural y compleja, comprendemos que la Kabbalah es un acceso total a lo divino, que se manifiesta tanto en el lenguaje como en el cuerpo, en lo simbólico, en el cosmos, en la práctica y también en el alma humana. Ahora bien, no se puede entender la Kabbalah sin antes mencionar la Torá. Por su parte, la Torá, según la visión cabalística, no es un texto histórico ni literario en sentido moderno. Es un cuerpo viviente de luz, un entramado lingüístico que contiene códigos cósmicos y estructuras arquetípicas del alma. Rabbi Yehiel Bar-Lev, en su obra El canto del alma, él declara con radical belleza: desdichado el hombre que dice que la Torá viene a relatarnos simples historias. La Torá oculta maravillosos secretos entre líneas. Nos fue otorgada para que conozcamos al Creador, lo reconozcamos y estudiemos sus caminos. Este enfoque revela que la Torá no es simplemente legal o moral, sino es un viaje profundo hacia la esencia oculta del ser. Es precisamente en ese nivel Sod que la Kabbalah se despliega como un arte de leer el alma divina del universo. La Kabbalah es como un árbol con múltiples ramas y a continuación exploraremos algunas líneas de pensamientos, aquellas más fundamentales dentro de la Kabbalah. Durante los siglos XII y XIII se comenzó a desarrollar lo que conocemos como la Kabbalah teosófica y teúrgica. Esta línea estaba representada por los textos del Zohar, que una de las cosas que proponía esta línea de pensamiento era una estructura dinámica de la Sefirot, es decir, de las emanaciones divinas, que lo que hacían era revelar los atributos de Dios y su interacción con el mundo. Esta línea buscaba restaurar el equilibrio cósmico mediante rituales y meditaciones. Ya para el siglo XIII, el gran cabalista Abraham Abulafia comienza a desarrollar lo que se conoce como la cábala estática,
Esta Kabbalah se basaba en técnicas de meditación lingüística, permutaciones de letras y prácticas respiratorias. Estas técnicas o esta Kabbalah no pretendía cambiar el cosmos, sino transformar la conciencia del adepto en una experiencia de unificación con la divinidad. Luego, ya para el siglo XVI, va a aparecer en Safed el gran cabalista Isaac Luria, que hoy en día conocemos la cábala luriánica, porque Isaac Luria lo que va a introducir son los conceptos como Tzimtzum, es decir, la contracción de la luz divina, el concepto de Shevirat HaKeilim, la ruptura de las vasijas, el concepto de Tikkun, y esta cábala la va a desarrollar Isaac Luria, pero también podemos ver que dentro de la Kabbalah hay distintas líneas de pensamientos como la que ya expliqué. Hoy en día en la modernidad podemos ver que hay dentro de la poesía hay muchísimos cabalistas. Entre ellos quiero mencionar a Mario Satz, porque Mario Satz en su libro, que es la Kabbalah, él va a decir que es una combinación del estudio filológico con una sensibilidad poética, y Satz va a afirmar que la Kabbalah es una pedagogía del infinito. Qué interesante, porque hay una línea dentro de la Kabbalah que es poética. Ahora sí, mis queridos amigos, ya para ir culminando este episodio, espero haber desmitificado algunos miedos que muchas personas tienen, porque sí, hay muchas personas que le temen a la Kabbalah y a su estudio, porque se comenta y se dice que es muy peligrosa, que puede llevar a la persona a la locura, y que simplemente personas de 40 años en adelante son los que deben de estudiar la Kabbalah. Cabe resaltar que aunque hay una verdad, y es que la Kabbalah durante muchos años estuvo reducida simplemente a un grupo de personas, entre ellos hombres mayores de 40 años, las mujeres y los niños estaban excluidos de estudiar esta sabiduría. Obviamente hoy entiendo por el nivel tan grande, ¿no?, de profundidad y de estudio que tiene esta sabiduría, por eso se mantuvo oculta dentro de una cierta élite, ¿no?, dentro de un cierto grupo de personas que eran los que estudiaban esta sabiduría. Cabe señalar además que esta sabiduría tiene muchísimos años, miles de años, aproximadamente más de 2000 años. Se estima que para la época de Jesús, por ejemplo, en el siglo I, ya había gran influencia de la misma, pero había muy pocos los que estudiaban esta sabiduría. Hasta hace algún tiempo que se abrió las puertas para que muchas personas, tanto adolescentes como mujeres, toda aquella persona que estuviera preparada y con deseo de recibir, porque eso es Kabbalah. Kabbalah, aunque no le mencioné al principio, Kabbalah es una palabra que lo que significa es recibir, recepción. Viene del verbo lekabel, que lo que significa es recepción. Y toda aquella vasija, toda aquella alma que desee recibir sabiduría, bueno, aquí la puede encontrar, porque eso es la Kabbalah. Es una sabiduría milenaria que viene a conectarte a ti con la conciencia universal, es decir, con Dios mismo. Y aunque muchos hoy en día por desconocimiento e ignorancia hablan acerca de que la Kabbalah es algo peligroso, algo malo, realmente esto no es cierto. Y obviamente por eso quería hacer un video específicamente hablando de qué es la Kabbalah y qué no es la Kabbalah. Quiero añadir algo muy importante, porque como bien decía, muchos hoy en día dicen hasta dentro del mismo judaísmo, las partes más ortodoxas, hay una tendencia de que, por ejemplo, los hombres son los que deben estudiar Kabbalah y mayores de 40 años. Muchas de las mujeres en ciertos círculos, esto es una minoría dentro del judaísmo. Como bien saben, el judaísmo es muy amplio, pero dentro de los grupos
dentro de las minorías, hoy en día muchos no pueden estudiar Kabbalah porque se dice, obviamente esto también por la propia ignorancia, ¿no? De que solo mayores de 40 años, así estuvo la Kabbalah durante mucho tiempo. Hay otros grupos ya más abiertos dentro del judaísmo que se han, ¿no?, unido a estudiar la Kabbalah. Entre ellos mujeres ya estudian Kabbalah. Han habido grandes cabalistas a lo largo de la historia. Es decir, que ya la Kabbalah no es específicamente para hombres. Hay muchas personas estudiando la Kabbalah, porque esta sabiduría la vino a abrir alguien muy importante, el gran cabalista Ashlak. Y luego le procede, ¿no?, su hijo y demás de su hijo, el gran Michael Lyman, el gran cabalista de este tiempo, ¿no? Donde la Kabbalah, va a decir Ashlak, ¿no?, el Baal HaSulam, que si no se abre al mundo, es decir, con el avance tecnológico, es decir, con el avance de la tecnología iba a destruir al ser humano. Entonces, eran de suma importancia que el ser humano se conociera, porque la Kabbalah propone distintos mecanismos, ¿no?, para que el ser humano se conozca a sí mismo y no quede enajenado ante los cambios modernos que se vienen, ante los descubrimientos modernos, no quede enajenado y destruido por completo por sus propios inventos. Entonces, es de suma importancia. Y quiero desmitificar todos estos miedos que muchos pueden tener. Yo entiendo que el alma, cuando está preparada, va sola a encontrar esta sabiduría. Yo me encontré con esta sabiduría a los 22 años. No me he vuelto loca, estoy aquí. Esta sabiduría cada vez más me ayuda a vencer mis propios miedos que salen, que surgen con mucha frecuencia. Me ayuda a poder tener control de mis miedos, a conocerme, a entenderme como un ente cosmogónico, a entenderme como parte de un todo, a conocer la divinidad que está dentro de mí, a ver a Dios en todas las cosas, a ver la unicidad en todas las cosas. Hay algo muy importante, porque también, aunque se dicen que solo 40 años debes de tener para estudiar, yo la comencé a estudiar a los 22 años. Sentí que estaba preparada para estudiar esta sabiduría. Y hay algo que va a decir una gran cabalista en una de sus obras que yo recién culminé de leer, o sea, de releer, porque ya había leído en otras ocasiones hace algunos años. Y fue la cabalista Karen Berg, esposa del gran rabino cabalista el Berg. Y hay algo muy importante, porque en una de sus páginas ella va a decir lo siguiente, y va a decir: durante siglos la Kabbalah solo había sido accesible para hombres judíos eruditos mayores de 40 años y excluida para todos los demás, incluidas las mujeres. A decir verdad, se creía que el estudio de la Kabbalah llevaría a la locura a quienes lo emprenderían. Y muchos cabalistas fueron torturados o asesinados por sus esfuerzos en este sentido. Esta tradición secreta se transmitió de generación en generación, de cabalistas masculinos hasta el año 1968, cuando el Rav Berg, que es su esposo, se convirtió en el director del centro de Kabbalah en Tel Aviv, y también a través de su línea, ¿no?, de Kabbalah Center, expandieron también la Kabbalah a hombres y mujeres. Es decir, que se estudiaba la Kabbalah, hombres y mujeres podían estudiar en un centro la Kabbalah. Y esto, obviamente, los que conocen la cultura judía, la parte más ortodoxa, el hombre y la mujer tienen que estar por separados, ¿no? Estudian de manera separada. El hombre estudia en la yeshiva, la mujer estudia en una midrashat, que es un centro de estudio para mujeres, pero siempre el hombre y la mujer han estado por distintos lugares físicos, ¿no?, en distintos lugares para estudiar. Con el centro de Kabbalah de los Berg, que se expandió, que vienen desde esa misma línea del Baal HaSulam, de Ashlak,
se expandió la Kabbalah. Ya habían centros de estudios, existen centros de estudios modernos que se estudia la Kabbalah, hombres y mujeres. Con Lightman, con la línea de Lightman, que también viene de su maestro, que fue discípulo directo del hijo del Baal HaSulam, la Kabbalah hoy en día es expandida al mundo entero. Ya no existe sexo alguno, si eres mujer o hombre. Si tú tienes el deseo de recibir esta sabiduría, vas a encontrar mucho allí. Te vas a encontrar con la realidad misma de tu vida, de tu propósito y de tu sentido de vida. Te vas a encontrar con una sabiduría que conecta todo. Y han habido muchos cabalistas a lo largo de los años que han abierto. En la época, por ejemplo, moderna, quiero resaltar también porque mis primeros estudios de Kabbalah los tomé con el doctor Mario Javier Saban. A mis 22 años comencé a estudiar en su escuela Psicología y Kabbalah. Para el 2019, cuando Mario Saban abrió el curso o la maestría, en este caso, de Kabbalah, habíamos muchos estudiantes y es interesante porque algo que me sorprendía era que había muchas mujeres de Kabbalah, muchas mujeres cabalistas o muchas mujeres estudiando la sabiduría de la Kabbalah. Pero luego me encontré con algo muy importante, porque yo pensaba que era la única joven del grupo. Y aunque en un principio me vi muy joven estudiando Kabbalah, después vi que se fueron integrando hasta en estos días la escuela de Mario Saban. Hay muchas personas, entre ellos jóvenes, estudiando Kabbalah. Y esto me da gran alegría porque sé que muchos que estudien Kabbalah, sé que van a crear un mundo mejor. Y sé que veo a mi hijo y los hijos que pueda tener y la nueva generación imbuido, ¿no?, en esta sabiduría que va a traer muchas cosas al mundo, ¿no? Va a venir redención a la humanidad cuando estas almas comiencen a expandir su luz por haber estudiado esta sabiduría y por seguir estudiando esta sabiduría. Entonces, mis queridos amigos, en próximo vídeo voy a compartir con cada uno de ustedes cuáles son los libros de Kabbalah que yo comencé a estudiar. Yo comencé a estudiar Kabbalah un poco a lo loco. Quiero decir que yo comencé a estudiar Kabbalah y luego me encontré con el judaísmo. Es decir, que la Kabbalah fue el conducto de llevarme a mí al judaísmo. Luego vi el judaísmo y entonces quiero decir que voy a compartir con ustedes mis literaturas. Tengo un montón de literatura de Kabbalah. Tengo un montón. Tengo desde el punto de vista histórico, muchos escritores. Aquí tengo, estos son pocos libros de Kabbalah para los que verdaderamente tengo un montón. Quiero recomendarles a cada uno de los principiantes que quieran estudiar Kabbalah. Les voy a recomendar libros para principiantes, los que a mí de verdad me ayudaron un poco a entender, ¿no?, qué cosa era la Kabbalah y a imbuirme totalmente en esta sabiduría. Pero también voy a compartir para aquellos que están interesados en esta sabiduría. Sé que les va a ayudar muchísimo y van a encontrar mucho sentido. Su propósito lo van a encontrar en el estudio de la Kabbalah. Ahora sí, los veo en un próximo encuentro. Bye bye.